Hola, buenos días a todos y todas. La clase de hoy, el video de hoy, les va a presentar en qué consiste el trabajo práctico integrador y específicamente vamos a trabajar con el desarrollo de las consignas para que puedan cada grupo trabajar con el TFI. Entonces, para empezar con la primera explicación en relación al tema, vamos a ver que tenemos las siguientes consignas. Una primera instancia en donde ustedes van a tener que trabajar con el análisis de las estructuras resaltadas, siguiendo y atendiendo el siguiente patrón de resaltado y de color, ¿sí? Aquellas instancias en el texto que parezcan pintadas y resaltadas de color verde corresponden a el análisis de la frase nominal. Entonces, el objetivo de trabajo con esta instancia es la división en bloques de lectura e indicar también cuál es el bloque, perdón, cuál es el núcleo o cuáles son los núcleos de esa frase nominal. Luego, con un color gris claro, van a tener que trabajar con el análisis de las frases verbales y decir qué tipo de verbos componen a esa frase verbal y su correspondiente tiempo verbal. Es decir, cuando hablamos de qué tipo de frase verbal nos referimos si es una frase verbal simple, si es una frase verbal compuesta, si es compuesta, qué elementos la componen. Tenemos verbo modal, verbo principal, verbo auxiliar, ¿sí? Todo el análisis de la frase verbal correspondiente a los que estén resaltados en color gris. Luego también tenemos estructuras pintadas y resaltadas con el color amarillo, que son aquellos que corresponden a los casos de ING. Por lo tanto, vamos a tener que analizar la función de ING en ese caso en concreto y su correcta interpretación al español según cada caso. Seguimos con el color fucsia o rosado, en donde nos vamos a concentrar en el análisis de las estructuras comparativas. Por lo tanto, van a tener que analizar y determinar si es un caso de estructura de comparación o de superlativo y de qué tipo. Si estamos frente a comparaciones de más, a comparaciones de menos, adjetivos cortos, adjetivos largos. Y con el color celeste, el resaltado celeste, vamos a centrarnos en dos análisis. Si estamos hablando de conectores y si estamos hablando de referentes. En el caso de los conectores, de una instancia pintada en celeste que corresponde a un conector, van a tener que decir qué tipo de conector es decir, qué categoría de conector es. Y en el caso de los referentes, van a tener que indicar a quién refiere o a qué refiere o también a quién o a qué reemplaza ese referente. Y por último, aquello que está resaltado en color rojo tiene que ver más con un análisis en el vocabulario, ¿sí? Van a tener que analizar si esa palabra pintada o destacada en color rojo tiene prefijos o tiene sufijos o si forma parte del vocabulario técnico, del vocabulario académico, si tal vez pueden brindar sinónimos, ¿sí? Entonces, esta es un poco la forma en la que vamos a trabajar en esta primera consigna de nuestro trabajo práctico integrador. Y por último, tenemos también otro paso, que es el punto número 2, en donde tenemos que brindar la versión en español de los párrafos analizados. Así que vamos a ir con un ejemplo para que tengamos de referencia. Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, nosotros contamos con el siguiente párrafo, ¿sí? En inglés, que ustedes podrán ver que ya aparece pintado o resaltado con estas instrucciones que mencionamos anteriormente, ¿sí? El color amarillo, los casos de ING, el color rojo con el vocabulario, el análisis del vocabulario, el color gris claro para las estructuras de la frase verbal, el fucsia o el rosado para las comparaciones, el azul para los conectores y en este caso no tenemos nuestro color verde. Por lo tanto, el desglose y el análisis de la estructura del párrafo va a ser de la siguiente manera. Comenzamos en este caso por el análisis de las frases verbales, que son aquellas que están pintadas en color gris, y tenemos el análisis lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, nuestra primera instancia de frase verbal es are.
que corresponde a un verbo principal, ¿sí? Por eso ponemos BP, es un verbo principal que está en tiempo presente. Otra instancia de análisis de frase verbal es la estructura has been made, que se compone, es una frase verbal compuesta por los siguientes elementos. Tenemos un verbo auxiliar seguido de otro verbo auxiliar y por último, como siempre en las frases verbales, tenemos nuestro verbo principal que es made. Tal frase verbal se encuentra en presente, en tiempo presente y corresponde a un caso de voz pasiva. También tenemos otra frase verbal que es there is, ¿sí? Que recuerden que there is es una frase verbal simple, por lo tanto la analizamos como verbo principal que se encuentra en presente. Y la última frase verbal a analizar en este caso es can help, que es una frase verbal compuesta que se compone de verbo modal seguido de verbo principal que también se encuentra en presente. Por lo tanto, este es el análisis, el tipo de análisis que vamos a hacer con aquellas frases verbales que estén resaltadas y pintadas en gris. Luego podemos continuar con el análisis de las comparaciones, es decir, aquellas que están en fucsia o rosado. En este caso tenemos la estructura more important, que corresponde a un caso de comparación, es un comparativo de adjetivo largo, porque la palabra important corresponde a un adjetivo largo. Mientras que el análisis de la palabra later es nuevamente un comparativo, pero esta vez de adjetivo corto. Por lo tanto, hacemos este análisis con las estructuras pintadas en rosado. Si continuamos por las instancias de ing, vamos a ver que tenemos tres palabras. La primera es supporting, la segunda addressing y la tercera expanding, y cada una corresponde a una función distinta de ing. En el caso de supporting, tiene una función de postmodificador, es decir, que está postmodificando al sustantivo núcleo evidence. Luego tenemos la segunda instancia que es addressing, que es un caso o una función de ing seguido de una preposición, ¿sí? Después de la preposición on. Y por último tenemos el caso de expanding, que es un caso de una función de ing al inicio, o lo podemos también considerar como enumeración. Entonces, vamos con cada uno de los resaltados, ¿sí? También continuamos, por ejemplo, con en este caso tenemos una sola instancia de conector a analizar, que es el conector while, que en este caso tiene una función de contraste, ¿sí? De contrastar idea. Con lo anteriormente dicho se contrasta con lo que sigue a continuación. Y en este caso de vocabulario solamente tenemos para analizar la palabra to, que en este caso viene a representar, a su traducción en español vendría a ser para, porque nos indica un propósito, ¿sí? Y por último, brindamos, como nos decía la consigna, ¿no? Por último, el punto 2, una vez que yo ya realicé el análisis de las estructuras pintadas con distintos colores, tengo que brindar la traducción al español de este párrafo, ¿sí? Como podrán ver acá, ya contamos con la traducción de este párrafo al español de esta manera, ¿sí? También tenemos otro ejemplo, podemos seguir. Fíjense que acá se nos hace presente el análisis, ahora sí, de estructuras resaltadas en color verde, así que vamos a ver cómo sería el análisis de estas estructuras. Trabajamos en principio con la frase nominal, es decir, aquellas que están pintadas en verde, ¿sí? Entonces, para poder aproximarnos al análisis de las estructuras, al análisis de las frases nominales, lo recomendado para que ustedes puedan trabajar es volver a aquello que aprendimos durante el primer cuatrimestre que tiene que ver con la separación en corchetes y en bloques de lectura, identificando, por supuesto, el sustantivo núcleo o los sustantivos núcleos si hubiese más de uno, ¿sí? Entonces, en la primera oración que nos aparece pintada, que es
vital roles during natural disasters and public health emergencies. Ahí vemos entonces nuestra separación en bloque. Tenemos 3 bloques de lectura, por lo tanto tenemos 3 sustantivos núcleos en cada una. ¿Sí? En el primer caso, nuestro sustantivo núcleo es roles. Luego, en el segundo bloque de lectura, el sustantivo núcleo es disasters. Y en nuestro tercer bloque de lectura, nuestro sustantivo núcleo es emergencies. ¿Sí? Pasamos al análisis de la segunda frase nominal destacada en verde, también con la misma dinámica, ¿sí? En este caso, marcamos nuevamente con los corchetes, identificamos el sustantivo núcleo en cada bloque de lectura y lo mismo con la tercera oración destacada o resaltada, pintada en color verde, ¿sí? Continuamos con nuevamente análisis de frase verbal, en donde van a ver que ya las frases verbales están identificadas en color gris. Hay que identificar qué tipo de elementos componen esta frase verbal, si es simple y compuesta, si es compuesta, qué elementos la componen, como ya venimos diciendo. Los casos de ing, en este caso también tenemos 3 instancias de ing a analizar, ¿sí? Con cada una de sus casos, ¿sí? El primer caso es expanding, que es seguido de preposición. Luego tenemos la instancia de helping, que es un caso de ing después de coma, cuando se expresa una conexión, en este caso una consecuencia, o puede que se esté expandiendo o aclarando la idea, ¿sí? Y luego nuestra palabra training, que en este caso cumple la función de sustantivo núcleo. Tenemos el caso de 3 conectores y un referente. Tenemos el conector in addition to, que pertenece a la categoría de adición. Tenemos el conector yet, que pertenece a la categoría de conectores de contraste. Y tenemos el referente there, que en este caso tenemos que analizar el texto, pero tenemos que siempre encontrar un referente, ¿sí? Es decir, a quién reemplaza o a quién hace referencia en este caso, ¿no? Y cuando hablamos de there, ¿sí? Refiere a nurses, ¿sí? A su educación y formación que corresponde a su de en relación a nurses, enfermeros, enfermeras. Y luego tenemos nuevamente nuestro vocabulario, en este caso se repite to, que es un caso de interpretado de to como que indica propósito, por eso su traducción es para. Y nuevamente, correspondiéndonos a la segunda instancia de la consigna, tenemos la traducción al español. ¿Sí? Entonces, vuelvo hacia las consignas. Recuerden que ustedes siempre tienen disponible eh, a qué refiere cada color y qué es lo que se espera que hagan con cada una de esas frases pintadas. Y recuerden también cumplir con la segunda parte de la consigna, que es brindar la versión al español de los párrafos analizados.